¿Qué es lo que hace que unos países sean más ricos que otros? ¿Qué es lo que hace que diferentes personas viviendo en diferentes partes del mundo tengan y vivan una vida completamente diferente en cuanto a lo económico? ¿Y qué es lo que hace o por qué realmente ocurre que personas del mismo tipo, viviendo en lugares parecidos, con culturas parecidas, con maneras de ser parecidas, con climas parecidos, al final acaben viviendo en un estado, en un país, repito, más pobre o más rico? Si alguna vez te has hecho esta pregunta, el vídeo de hoy te va a encantar porque en él, yo, Dimitri Uralov, emprendedor, inversor y coach financiero, quiero compartir contigo una de las lecturas más importantes que uno puede obtener en esta vida si lo que le interesa es entender, repito, por qué las sociedades, por qué las economías funcionan de manera que funciona y qué es lo que hace realmente que un país prospere. Y por otro lado, entender qué es lo que hacen de alguna forma en nuestra propia vida como personal. ¿Qué podemos aprender de aquellas naciones que han podido hacerlo mucho mejor que otras? ¿Vale? Para esto vamos a analizar, como te he dicho antes, pues unas lecturas más importantes que puedes encontrar, que es este libro de aquí, ¿vale? Why Nations Fail, ¿por qué fracasan los estados?, de dos personas, Daron Acemoglu, espero que lo leo bien, ¿vale?, y James Robinson, que realmente nos llevan a un viaje absolutamente apasionante, que empieza, curiosamente, en un lugar muy curioso, que es en la frontera entre México y Estados Unidos, donde básicamente hay una foto que por un lado tenemos a Estados Unidos, por otro lado tenemos a México, y básicamente David, ¿no?, y James en este caso se hacen la pregunta, ¿no?, ¿cómo es posible, ¿no?, que pues, por un lado tengamos una nación bastante más rica como es Estados Unidos y por otro tenemos una nación pues, ligeramente más pobre como es el tema de México? ¿Y cómo es posible que en el mismo sitio vivan personas que son absolutamente iguales a nivel étnico, vivan en un sitio absolutamente igual a nivel de temperatura, clima, etcétera, que tienen la misma cultura y sin embargo, por alguna razón, ¿no?, pues vamos a ver cuál puede ser, pues al final las dos realidades en las que viven estas personas pues son completamente distintas, ¿vale? Esto se repite evidentemente, pues esta comparación, este viaje, lo repiten alrededor del mundo, alrededor de la historia. Y repito, si te gusta la geografía, si te gusta la historia, si te gusta la economía, te voy a recomendar muchísimo este libro porque de verdad que hay muchos otros libros muy buenos y muy importantes, pero este para mí es uno de estos que realmente nos hace pensar y de alguna manera nos abre no sé, el panorama, ¿no?, la perspectiva sobre, repito, qué es lo que hace que un país realmente prospere, ¿vale? Con lo cual, hoy no vamos a hablar precisamente de geografía, no vamos a hablar del clima, no vamos a hablar de la cultura, porque aparentemente todo esto no tiene ningún tipo de importancia, por lo menos la importancia que tiene es relativa, ¿vale? Y voy a hablarte justamente pues, de las tres principales conclusiones a las que llegan los autores de este libro después de analizar un montón de sociedades, diferentes periodos históricos, diferentes regiones del mundo, diferentes culturas, diferentes maneras de organizar la sociedad y al final, entre otras muchas cosas, llegan a que hay realmente tres cosas que hacen que un país realmente prospere, ¿vale? Y vamos a ver exactamente cuáles son, porque repito, creo que las conclusiones de estas tres cosas te van a hacer entender no solamente cómo hacer que tu país prospere, de hecho me encantaría que en los comentarios después de escuchar esto me digas cuáles de estas tres cosas se aplican o no en tu país, o si tú sientes o no que esto de alguna manera es la realidad en la que tú vives o no, ¿vale? Sino que también puedes aprender esto y aplicarlo de alguna manera para tu propia economía personal, porque ya verás que en realidad hay muchas cosas que podemos entender de nosotros mismos analizando pues, las economías de los países, ¿vale? La primera cosa de la que hablan aquí, pues David y James, voy a ver si puedo sacar aquí el micro que me está molestando, ¿vale? Básicamente es que aquello que hace, probablemente lo más importante que hace que un país sea económicamente próspero, muy a diferencia de lo que posiblemente, ¿no?, pues piensan muchas de las personas, es la presencia de un Estado o de unas instituciones inclusivas frente a estados o instituciones que son extractivas, ¿vale? Vamos a empezar a hablar primero de las instituciones y de los estados extractivos porque te será mucho más fácil entender cuáles son los estados o instituciones inclusivas, ¿vale? Un estado que extrae riqueza de un país normalmente es un estado que está pues, liderado, llevado, ¿no?, digamos, dirigido por un grupo de personas, por una élite económica. Esto puede producirse simplemente porque es un estado más dictatorial, puede producirse porque es un estado que viene a lo mejor de la época del colonialismo, donde pues, la nación que invadió este país
eligió esta manera de llevarlo y después, incluso aunque el colonizador se haya ido, se han quedado estas maneras, ¿no?, de funcionar, ¿vale? Piensa en muchos países, ¿no? Pues no sé, en África, en Latinoamérica, en muchas otras regiones del mundo, ya verás que realmente hay ejemplos tanto buenos como malos en todos los continentes, ¿vale? Y lo cierto es que, repito, un estado extractivo lo que hace básicamente es literalmente tal como suena, ¿no? Esta cúpula, esta, digamos, élite económica, puede ser cuantiosa, puede ser más grande, ¿vale? Básicamente se dedica a proteger esta posición que tiene, en la cual normalmente, pues repito, extrae recursos, sea del país, sea de la región, sea de la tierra, sea de las personas, ¿vale? Y de alguna manera construye toda una serie de barreras para impedir que otras personas, digamos, de la masa, ¿no?, de las otras partes de la sociedad, puedan tener acceso a estos recursos, a estas oportunidades, etc. ¿Vale? Con lo cual, pues el típico país extractivo, repito, donde realmente la función de la élite es aprovechar los recursos, llevárselo para ellos, ¿no?, repito, y de manera, pues a través de leyes, a través de diferentes maneras, ¿no?, de proteger esto, fuerza literal, ¿vale?, fuerza militar, fuerza lo que sea, compra de votos, lo que tú quieras, ¿no?, digamos, protección a nivel, digamos, económico, ¿no?, utilizar el poder que tiene a nivel económico, pues para, no sé, comprar votos, lo que tú quieras, ¿vale? Normalmente, repito, pues son estados así como más dictatoriales, menos libres, ¿no?, donde en esencia, pues repito, se dedica esta cúpula de extraer, digamos, recursos de este país, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en los estados extractivos? Que las personas realmente, pues vamos a decirlo, se deprimen en esencia, ¿vale? Porque si tienes la suerte de pertenecer a esta élite, tu vida es maravillosa, ¿vale? Y tú, ¿no?, digamos, tus padres tienen acceso a mucho y tú también, ¿vale? Pero la inmensa mayoría de la población en estos países normalmente hay una gran diferencia entre las personas ricas y las personas pobres, hay una gran desigualdad entre estas diferentes, ¿no?, digamos, estratos sociales, ¿vale? Y básicamente la mayoría de las personas realmente se dan cuenta de que viven en un país donde es muy difícil prosperar, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo está montado, repito, para proteger a estas personas que están, digamos, en el poder y que tienen el control económico de los recursos del país, ¿vale? Frente a este estado extractivo, vamos a irnos al estado inclusivo, ¿vale? Estado o instituciones inclusivas, que es un poco, yo creo que la principal cosa que podemos aprender, repito, de este libro, Why Nations Fail. Un estado, unas instituciones inclusivas se caracterizan por digamos, una manera de vivir, una organización de la sociedad, donde a pesar de que por supuesto que hay, ¿no?, diferencias, como en todos los países, ¿no?, de entre ricos, pobres, clase media, etc., sin embargo, a nivel, digamos, no voy a decir totalmente, ¿no?, perfecto, libre, etc., pero lo cierto es que todas las personas, más o menos, ¿vale?, tienen las mismas oportunidades para prosperar, ¿vale? Y de hecho la principal conclusión que quiero sacar de este punto y del libro en general, ¿vale?, y es que muchas veces nosotros pensamos, en otros vídeos también, ¿no?, te voy a poner las tarjetas, muchos también abajo ahí en la descripción, es como que muchas veces muchas personas piensan que para prosperar nosotros necesitamos como que ayuda de alguien, ¿no?, ayuda del Estado, ayuda del no sé quién, ¿vale? Y sin embargo, en estos estados inclusivos se ve claramente como la riqueza es ilimitada, ¿no?, y la creatividad humana es ilimitada, cosa de la que hablé en otro vídeo que te dejo en las tarjetas, si tú le dejas a las personas la probabilidad, ¿no?, la posibilidad de poder, gracias a su trabajo, que por supuesto hay que trabajar, ¿no?, y el que más se esfuerza normalmente es el que más lejos llega, ¿vale?, y si le pones unas condiciones en las cuales esta persona puede, digamos, trabajar duro y después cosechar los frutos de su trabajo, y poder hacerlo en relativa igualdad de condiciones con otras personas de esta sociedad, ¿vale?, donde se potencia, no como ocurre en los estados extractivos, donde todo está muy limitado, ¿vale?, sino en los estados inclusivos se potencia la innovación, se potencia la competencia, ¿vale?, donde personas, repito, en igualdad de oportunidades, ¿vale?, cada uno aportando su valor, buscando su manera de aportar, digamos, valor a la sociedad, ¿vale?, con la innovación, con su ingenio, con su trabajo duro, etcétera, ¿vale?, compiten en igualdad de condiciones, ¿vale?, con lo cual esto lo que hace es que activa este potencial humano, activa esta, pues, mejora de la productividad, activa esta innovación, ¿vale?, y activa muchas otras cosas, las cuales ahora hablaremos en los segundos puntos, ¿vale?, segundos dos puntos, ¿vale?, pero lo cierto es que un estado inclusiva genera, pues, estas condiciones,
¿vale? Hay muchos ejemplos de buenos estados inclusivos, ¿vale? Estados que antes eran de una forma y luego al cambiar esta manera de funcionar, al darle a la gente la oportunidad a prosperar en igualdad, repito, de condiciones, ¿no? En este un estado inclusivo hay pobres y hay ricos, ¿vale? Hay personas que deciden, pues, no sé, no trabajar tanto, personas que deciden trabajar más, ¿vale? Por supuesto que no es como un estado, porque ser perfecto, ¿vale? Pero cuanto más inclusivo es el estado, cuanto más, digamos, cuanto menos y desigualdad hay en cuanto a las oportunidades, no digo, digamos, lo que consigue la persona, sino las oportunidades. Si tú quieres, puedes prosperar, ¿vale? Puedes fácilmente montar una empresa, es fácil, ¿no? Digamos, no hay leyes que te protegen, no sé qué, no hay industrias que están protegidas por unas leyes de una cúpula, ¿vale? Sino que si tú tienes cabeza, si tienes ganas de currar, ¿vale? Si, digamos, tienes todo lo necesario para poder prosperar, ¿vale? Y por eso en muchas naciones, me lo invento, Singapur, ¿vale? Por poner un ejemplo, o sea, cuanto más libre es la nación, cuanto más libre es, digamos, las reglas del juego, ¿vale? Normalmente gracias a esta ingenuidad humana, ¿vale? Que como que la gente se activa y empieza a prosperar, ¿vale? Con lo cual, repito, el primer punto, ¿no? Lo más importante y un poco la principal conclusión es que si tú quieres prosperar, es mucho más fácil hacerlo en un estado inclusivo, ¿vale? Un estado donde, repito, la mayoría de las personas tienen las mismas oportunidades y no tenemos pues una cúpula, una élite que protege y restringe todo esto y no permite que las otras personas en igualdad de condiciones pueden, digamos, competir con ellos porque normalmente, pues como sabes, tienen miedo de perder, ¿vale? Por eso efectivamente se protege, ¿vale? Con lo cual, la segunda cosa, de la cual hablan mucho, ¿no? Digamos aquí David y James, voy a hablarlos así porque es imposible pronunciar el apellido de Acemoglu, ¿vale? La segunda cosa que para mí fue bastante, por un lado, totalmente lógica, ¿no? Y es algo que yo he vivido también, por ejemplo, en la Unión Soviética, donde no era así, ¿vale? Básicamente es la presencia y la importancia de un Estado de derecho, ¿vale? Tiene mucho que ver con el Estado inclusivo, como puedes ver, casi que es una parte fundamental de este Estado de Derecho, ¿vale? Pero lo cierto es que es muy difícil prosperar si tú no tienes la seguridad jurídica, ¿vale? De que estos derechos que se aplican de manera igual a todos van a ser respetados, ¿vale? Es muy difícil vivir en un estado donde hay una anarquía, ¿no? O anarquía en este caso, ¿no? En castellano, ¿vale? Es muy difícil vivir en un estado donde digamos, la razón la tiene el más fuerte, ¿no? El más poderoso y no el que tiene la ley en la mano, ¿vale? Es decir, si hay unas reglas de juego que son iguales para todos, ¿vale? Necesitamos un estado de derecho, ¿vale? Ahí sí podemos, ¿no? Dar, digamos, razón a las personas que piensan que, efectivamente, al menos según este estudio, ¿vale? Digamos que necesitamos un Estado, necesitamos el aparato del Estado, sobre todo ¿para qué? Para proteger, ¿no? Y para, digamos, ejecutar las leyes, que deberían de ser, ¿no? Inclusivos e iguales para todos, ¿vale? En, pues, la sociedad, ¿vale? Por ejemplo, el desarrollo grandísimo, ¿no? De, por ejemplo, Inglaterra y toda la cultura anglosajona que ha traído tanta prosperidad, ¿no? Aparte de otras cosas, ¿no? A muchas regiones del mundo, ¿de dónde ha venido? Ha venido de una como revolución en cuanto a derechos, ¿no? Donde una parte importante de la población, como eran pues, ¿no? Pues los comerciantes, etcétera, se equiparó en derechos a los demás y luego este estado de la ley, digamos, ¿no? Esta rama de las tres ramas, ¿no? Como ese rama, digamos, legal, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿vale? Realmente, efectivamente, protegía, ¿no? Gracias al derecho a las personas, aunque sea una persona pobre frente a una persona rica, ¿vale? Si tú tienes una situación en la cual una persona pobre, digamos, con ley en la mano, ¿no? Digamos, puede efectivamente en un juicio, ¿no? Pues digamos, combatir, ¿no? Competir y ganar a una persona. ¿Por qué? Porque tiene razón desde el punto de vista legal, ¿vale? Es mucho más fácil que todo aquello que tú hagas digamos, a nivel económico, pues tengas más ganas de hacerlo, ¿vale? Si tú sabes que aquello que tú vas a crear, nadie va a venir y te lo va a quitar, ¿no? Si tú sabes que aquello que tú vas a inventar, nadie va a poder robártelo, ¿no? Pues como ocurre, que sé, con los temas de patentes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si tú sabes que puedes proteger legalmente, digamos, esto, y además, ¿no? Digamos, competir, repito, en igualdad de condiciones, si existe este Estado de Derecho, si existen estas leyes que se cumplen, si existe una situación en la cual, digamos, todos somos iguales ante la ley, ¿vale? Esto ayuda a que un Estado, pues efectivamente, sea más próspero, ¿vale? De nuevo, pregúntate, ¿no? ¿Tienes esta sensación? ¿Tienes la sensación de que en el lugar donde tú vives, digamos, todos son iguales frente a la ley y la ley va a proteger al quien tiene razón de acuerdo a la ley?
y no al más poderoso o más rico, etcétera, ¿vale? Cuanto más sí sea tu respuesta, probablemente más probabilidades de que vivas en un país, en un estado que es también un estado mucho más próspero, ¿vale? Y por último, la tercera cosa, la tercera conclusión, directamente relacionada con lo que acabo de decir, ¿vale? Tercer componente, tercera cosa, ingrediente principal para que un país prospere, no es ni más ni menos que algo tan simple como el derecho a la propiedad privada, ¿vale? El derecho y el respeto de la propiedad privada, es decir, todo aquello que una persona en igualdad de condiciones, con la ayuda, ¿no? Digamos, con el apoyo de la ley, que le garantice que efectivamente las condiciones van a ser iguales para todos, ¿vale? Si esta persona sabe que los frutos de su trabajo que él va a crear se van a respetar, ¿no? Y digamos, todo aquello que tú creas, todo aquello que tú ahorres, todo aquello que tú, en lo que tú inviertas pensando a largo plazo, se va a proteger y no va a venir un Estado, por ejemplo, ¿no? Para quitarte o para permitir a otras personas como ocupan, por ejemplo, en España, ¿no? Con los ocupas, ¿vale? O sea, ¿cuál es el problema? Si tienes un piso que es tuyo, pero resulta que otras personas pueden venir y violar tu derecho, ¿no? A hacer lo que te plazca con esta vivienda, ¿vale? Pues evidentemente esto no ayuda a que, por lo mínimo, ¿no? Pues te sientas mejor o que quieras trabajar más duro para tener pues otra vivienda, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual, esto evidentemente extraído, ¿no? Extrapolado a la gran masa de la población, repito, este respeto por la propiedad privada hace, repito, que un país sea más próspero, ¿vale? ¿Por qué? Porque de alguna manera hace que crea un sistema donde las personas pueden, repito, pensar más a largo plazo, ¿vale? Saben que como se va a proteger su derecho de propiedad privada, aquello que es mío va a seguir siendo mío, ¿vale? Nadie va a venir a quitármelo, no va a venir una ley, ¿no? Digamos, no hay una élite que va a inventar una ley para quitarme aquello que es mío, ¿vale? Esto hace que la gente se esfuerce más, esto hace que la gente ahorre más, esto hace que la gente invierta más, esto hace que el país sea más competitivo, más, digamos, ¿cómo decir? Productivo, ¿vale? Digamos, que se eleven los estándares, digamos, de productividad y de vida, por tanto, dentro de un país, ¿vale? Con lo cual, repito, estas son las tres cosas, gracias pues a este fabuloso libro, no son las únicas, hay muchas más cosas súper interesantes, te dejo a ti leer este libro, vas a disfrutar un montón porque son ejemplos prácticos, claros de diferentes, repito, épocas históricas, diferentes países, diferentes regiones, ¿vale? Pero puedes ver cómo, y da igual dónde vivas, digamos, en el mundo, si te encuentras, ¿no? Como he dicho antes, en un estado que es un estado inclusivo, donde todas las personas tienen las mismas oportunidades, frente pues, ¿no? a un país controlado por una élite que se protege, digamos, su posición en vez de dejar que la libre competencia, ¿no? digamos, y las personas crean valor en igualdad de condiciones. Si vives en un estado donde efectivamente hay un estado de derecho, donde las leyes efectivamente se cumplen, ¿vale? Donde cualquier persona con la ley en la mano puede, ¿no? digamos, tener razón y ganar pues, a una persona quizás más poderosa que está incumpliendo la ley, ¿vale? Y donde vives en un estado donde la protección de la propiedad privada se protege, ¿vale? Donde efectivamente sabes que aquello que es tuyo va a seguir siendo tuyo, donde el Estado está para proteger esto que es tuyo, ¿vale? Donde nadie más te lo va a poder como robar, ¿no? O hacer cosas con él, con lo cual pues serás mucho más probable a que tú te quieras, si quieres, ¿no? Pues esforzar más y por tanto pues esto va a elevar, repito, tanto tu bienestar como el bienestar de las personas que viven en tu sociedad, ¿vale? Así que nada, repito, ¿cuál es la situación en tu país? Me encantará saberlo, si tú te sientes o no te sientes que en el lugar donde tú actualmente vives, pues efectivamente hay, o como mínimo se cumplen, pues alguna o todas, ¿no? de estas tres condiciones, repito, un Estado inclusivo, protección a nivel, digamos, jurídico y protección de la propiedad privada. Déjamelo por favor ahí abajo, más abajo en los comentarios. Si no es así, ¿no? Si no es así, piensa, ¿no? digamos, qué es lo que puedes hacer al respecto en este caso. Si crees que hay algo que puedes cambiar o no, ¿no? Te dejo un vídeo mío con una visión particular sobre el tema de la política. Si quizás es más fácil encontrar más oportunidades simplemente votando con los pies, ¿no? y yéndote, digamos, a un lugar de estas situaciones, estas condiciones se cumplen y por tanto tienes más posibilidades para prosperar, ¿vale? De nuevo, reflexiona sobre cómo cuando las personas, si les ponemos las condiciones adecuadas, nos motivamos nosotros mismos a nosotros mismos, ¿no? Queremos prosperar en la vida, queremos que los frutos de nuestro trabajo, ¿no? digamos, nuestro trabajo duro nos permita avanzar, cuando sobre todo tenemos esta libre elección en igualdad de condiciones ante todos los demás, ¿vale? Me encantará saber tu opinión sobre todo esto, déjamelo por favor ahí más abajo en los comentarios, si todavía no formas parte de la comunidad, también ahí abajo en la descripción pues tienes un enlace para poder hacerlo, ¿vale? Nada más, espero que te haya gustado, léete el libro, súper interesante, y tú y yo nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo.